Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial. En esta ocasión ustedes son los que mandan y ustedes han pedido muchísimo esta colección de BTS de todos los cantantes de este grupo musical. Vamos a comenzar con uno de los personajes que es Jimin en este tutorial y los demás vamos a irlos subiendo poco a poco en el canal, así que no te lo puedes perder. Si quieres realizar tu personaje favorito, tu cantante favorito o quieres realizar toda la colección, activar la campanita de las notificaciones y suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subamos uno más de la colección. Cada semana les estaré subiendo uno o dos. Hoy vamos a comenzar con Jimin y los vamos a realizar de acuerdo a un video musical que tienen con una ropa muy deportiva. El video de Butter. Lo vamos a realizar con toda la ropa deportiva de cada uno. En este caso Jimin allí es un shorts y así lo realizamos con short y sus tenis blancos. ¿Listo? Y le hicimos unos detallitos a los costados de la chaqueta y del short. Su cabello lo hice de este color que me pareció el más parecido posible a la foto, porque ustedes saben que ellos cambian mucho de color de cabello, pero en esta ocasión lo vamos a realizar así y con unas sombritas le coloreé o le pinté con una brochita el cabello, parte de sus ojitos y su nariz. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Igualmente al final del video les indico todo. Nuestros personajes, nuestra colección de BTS mide aproximadamente 20 o 21 centímetros. Recuerda que para que te quede más grande, si lo quieres o lo quieres mucho más pequeño, solo debes cambiar el gruesor de lana y la numeración de la aguja. En mi caso, yo tejo con una lana de 2 milímetros de grosor y una aguja de 3.5 milímetros. Para que lo tengas presente si lo quieres del mismo tamaño, más grande o más pequeño. También recuerdas que debes enviarme tu fotico de tu personaje, tu cantante y todos los proyectos que realices con mis tutoriales. Aquí en la descripción del video, como siempre, te recuerdo que está la lista de materiales, las cantidades de cada color. También vas a encontrar mis enlaces de mis redes sociales y un enlace del grupo de Facebook donde puedes subir tu foto de tus proyectos terminados con mis tutoriales. Y etiquétame en las fotos, obviamente, que nos va a ayudar a crecer mucho en el canal y además también para ver tus proyectos, para no perdérmelos. Así que sin más, empecemos con este primer cantante. Luego comenzaremos en las otras semanas con los demás, no te los puedes perder. Comencemos. Vamos a comenzar con la cabeza. Así que vamos a tomar el hilo de color piel o el que tengas para su rostro, sus manos y sus piernas. Y vamos a comenzar con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 4, 5 y 6. Cuando tenemos los 6 puntos, cerramos nuestro anillo mágico. Lo ajustamos muy bien. Y vamos a comenzar la ronda número 2. Recuerda que todos mis tutoriales los enseño cerrando rondas y subiendo con una cadena, pero tú puedes realizarlo en espiral como trabajes todos tus amigurumis, o si es primera vez que vas a hacer un amigurumi puedes hacerlo en espiral y con un marcador colocándolo en cada primer punto que realices de las rondas para que no te pierdas y sepas cuántas rondas llevas. Yo lo realizo así para agilizar un poquito el video. Vamos a hacer la ronda número 2 donde vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Aumento quiere decir que vamos a hacer 2 puntos en el mismo lugar. Esto quiere decir que para terminar esta ronda número 2 nos deben de quedar 12 puntos en total. Te recomiendo, si ves que voy muy rápido,
o voy muy despacio, como tú consideres. Puedes modificar la velocidad de los videos con la opción que nos brinda YouTube en ajustes. Le modificas la velocidad mucho más lenta o mucho más rápida, como tú lo consideres. Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a realizar un aumento y luego un punto. Vamos a repetir este patrón toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Ese es el patrón de esta ronda. Aumento y un punto. Repitiendo este patrón toda la ronda, al terminarla nos van a quedar en total 18 puntos. En la siguiente ronda, que sería nuestra ronda número 4, vamos a trabajar. En nuestra ronda número 4 vamos a hacer un patrón de aumento y 2 puntos, 1 y 2. Repetimos, aumento y 2 puntos, 1 y 2. Vamos a repetir este patrón toda la ronda y nos van a quedar en total 24 puntos. La ronda número 5 vamos a hacer aumento y 3 puntos. Ese sería el patrón para la siguiente ronda. Y nos van a quedar repitiendo ese patrón 30 puntos en total. En la ronda número 6 vamos a hacer un patrón de aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar finalizando 36 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 6. Cuando hemos llegado a la ronda número 6, donde tenemos 36 puntos, vamos a pasar a la ronda número 7 y vamos a realizar en esta ronda 7 los mismos 36 puntos que tenemos de la ronda anterior. No vamos a hacer aumentos, sino simplemente vamos a tejer punto sobre punto de estos mismos 36 puntos. Vamos a hacer esta ronda. Voy a pasar a la ronda número 8, donde voy a realizar un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un aumento. Ese será nuestro patrón para toda la ronda. 5 puntos y un aumento. Repitiendo ese patrón toda la ronda, nos van a quedar en total 42 puntos. Terminada esta ronda número 8, vamos a tejer desde la ronda 9 hasta la ronda número 15, que son en total 7 rondas de esos mismos 42 puntos. Rondas de puntos sobre puntos sin aumentos. Y ya les indico en qué rondas vamos a ubicar nuestros ojos de seguridad. Al terminar las 7 rondas se nos va a ver así nuestra cabecita y vamos a empezar a cerrarla con rondas de disminuciones, ¿ok? Igualmente como hicimos las rondas de aumentos, vamos a empezar por 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Repetimos este patrón toda la ronda. Esta es la ronda número 16 y vamos a repetir 5 puntos y una disminución por toda la ronda. Al finalizar nos van a quedar 36 puntos. Vamos a hacer la ronda 17, 4 puntos y una disminución. Repetimos toda la ronda y nos quedan 30 puntos al finalizar. Después de la ronda 17 colocamos nuestros ojitos y los ubiqué entre la ronda 13 y 14. Contamos desde el anillo mágico hasta la 13 y 14 y en medio de esas dos colocamos los ojitos de seguridad con unos 6 puntos de separación. Yo tengo unos ojitos de unos, ya les indico de cuántos milímetros son.
Los míos son de 7 milímetros aproximadamente, de 7 a 8 milímetros. Vamos ahora a pasar a terminar toda la ronda de disminuciones y vamos a ir rellenando a medida que se nos va cerrando nuestra cabeza. Vamos a pasar a la ronda 18, donde vamos a hacer un patrón de 3 puntos y una disminución. Repetimos este patrón toda la ronda, 3 puntos y una disminución, y al finalizar nos quedan 24 puntos. En la ronda 19 haremos un patrón de 2 puntos y una disminución. Y nos van a quedar en total 18 puntos. En la ronda 20 vamos a hacer solo 2 disminuciones en toda la ronda. Vamos a tejer hasta llegar a un costado, hacemos una disminución, continuamos tejiendo el frente, hasta el otro costado hacemos otra disminución y listo. En la ronda 20 solo hacemos esas 2 disminuciones, una en cada lado. Y nos va a quedar 16 puntos en esa ronda. Trabajamos la ronda 21 de esos mismos 16 puntos, una rondita de punto sobre punto, para ir terminando ya nuestra cabeza. Recuerda ir rellenándola muy bien. Así nos ha quedado nuestra cabecita bien rellenada, con mucho relleno, bien redondita, y le echamos también suficiente alrededor de nuestra abertura de la cabeza. Dejamos una hebrita larga para poder coserla al cuerpo que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Nos ha quedado así. Vamos a dejarla a un lado y vamos a comenzar a realizar las orejitas, unas pequeñas orejitas del mismo color de la cabeza. Voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico voy a introducir 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro mi abertura sin unir al primer punto. Nos va a quedar como una media luna. Voy a cortar la hebra dejando un poquito larga para poder coser a la cabeza. Y así hemos hecho nuestra primera orejita. Vamos a hacer la orejita número 2. Necesitamos 2 exactamente iguales. Vamos a hacer la segunda y tendríamos ya nuestra orejita. Una de las hebras, la interna con que cerramos el anillo mágico, vamos a enhebrarla con la aguja lanera y la escondemos por los puntos. Con la otra del otro extremo vamos a enhebrarla también y a coser a la cabeza, y ya les indico cuando estemos empalmando todas las piezas en qué rondas las vamos a ubicar para poderlas coser, en qué rondas de la cabeza. Vamos a dejarlas a un lado las orejitas y vamos a comenzar con las piernas. Para trabajar las piernas vamos a comenzar con los zapatos y vamos a hacerlos, en este caso a nuestro Jimin lo vamos a hacer con los zapatos blancos. Vamos a realizar un anillo mágico con el color blanco, con el hilo blanco, y vamos a hacer 5 puntos dentro de nuestro anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo mágico y pasamos a la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 5 puntos que tenemos en esta ronda. Vamos a hacer aumento en todos los 5 puntos. Para terminar esta ronda número 2 con 10 puntos. En la siguiente ronda número 3 vamos a trabajar un patrón que va a ser aumento y un punto. Aumento y un punto. Repetimos este patrón toda la ronda y nos van a quedar al finalizar 15 puntos en total.
Pasamos a la siguiente ronda. Aquí ya terminé. Pasamos a la ronda número 4. Vamos así. En la ronda número 4 vamos a trabajar estos mismos 15 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. No vamos a hacer aumentos, sino solo los 15 puntos, pero trabajándolos por la hebra trasera. Cuando ya tenemos la ronda número 4, vamos a pasar a la ronda 5. Vamos a trabajar 3 puntos y luego vamos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Terminamos la ronda con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En esta ronda nos van a quedar en total 11 puntos. En la ronda 6 vamos a hacer 3 puntos. Seguido dejemos 2 disminuciones. 1 y 2. Y terminamos la ronda con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. El último punto no lo voy a terminar porque voy a cambiar de color. Vamos a trabajar, en esta ronda nos quedan 9 puntos, ¿listo? Y vamos a cortar el hilo blanco no lo vamos a cortar. Vamos a enhebrar el hilo color piel con el que trabajamos la cabeza. Este último punto lo voy a dejar sin terminar y lo voy a cerrar con el color piel. Y voy a dejar la hebra blanca por delante de mi trabajo porque ahorita la voy a utilizar para hacer el bordo del zapato. Vamos a dejarla por delante. Y vamos a trabajar en esta ronda número 7. Vamos a hacer los mismos 9 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tomando solo la hebra trasera. Ahora voy a trabajar de este mismo color piel la ronda 8, 9 y 10. 3 rondas de este mismo color piel y de estos mismos 9 puntos. Pero ya tomando todo el punto. De esta manera. Vamos a trabajar 3 rondas. Cuando tenemos terminados las rondas de este color piel, vamos a tomar la hebra que tenemos suelta, que no hemos cortado, en la parte blanca y vamos a trabajar punto sobre punto en cada una de esas hebras que nos ha quedado en esa ronda donde tomamos la hebra trasera. Y vamos a trabajar de esta forma el bordo del zapato. De esta manera. Sin rellenar para que nos quede mucho más fácil de doblar y trabajar este bordo del zapato. Yo terminé ya este bordo, hago una cadena al aire y corto la hebra. Esta hebra la voy a esconder dentro del zapato para cuando introduzca el relleno se pierda internamente. Vamos a rellenar un poco la parte del zapato. Vamos a introducir un poco de relleno y con ayuda de algunas tijeras o alguna punta vamos a acomodar el relleno en la parte delantera del zapato. Y vamos a ir introduciendo relleno de a poquito, pequeñas cantidades, y lo vamos empujando, acomodando hacia la parte de adelante.
lo vamos acomodando de esta manera y voy a rellenar el zapato. El color piel ya lo podemos cortar y vamos a introducir y a cambiar de color con el color que vamos a trabajar en la ropa. En este caso yo tomé un color como naranja o rojizo. Vamos a introducir el nuevo color, yo escogí este para hacerle la ropa y vamos a simular la pantaloneta que él tiene. Entonces vamos a empezar, voy a terminar ese primer punto con el otro color, este último punto que realicé color piel, y voy a hacer una cadena como si fuera a subir la labor. Y voy a empezar a trabajar puntos deslizados. Primeramente voy a hacer estos 9 puntos de punto deslizado, ¿ok? Me paso al siguiente punto y hago punto deslizado. Voy trabajando en cada punto. Puntos deslizados. De esta forma. Hasta llegar donde comencé. Allí voy a tomar la hebra trasera y voy a comenzar mi primera ronda de este color. Voy a trabajar 3 rondas. Esta primera la voy a realizar tomando solo la hebra trasera de esos puntos deslizados. Voy a realizar los 9 puntos que tenemos en las rondas anteriores. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la última 9. Y voy a repetir estos mismos 9 puntos en 2 rondas más. Así nos ha quedado nuestra primera pierna. ¿Listo? Ahí terminaríamos la pierna. Van a hacer una cadena en el aire y cortamos la hebra. No la voy a cortar porque debemos hacer, ustedes van a realizar la segunda pierna. En la segunda, miren, yo ya tengo las dos exactamente iguales, ¿listo? En la segunda no vamos a cortar la hebra porque necesitamos unir a la primera. Entonces van a realizar otra exactamente igual y vuelven para que continuemos con el cuerpo. Ya tenemos las dos piernas. Vamos a continuar con el cuerpo y aquí yo ya habiendo terminado mi segunda pierna, voy a realizar un punto deslizado para ubicarme en todo el centro de mi pierna, en la parte interna, ¿listo? Dejando la parte del zapato de las disminuciones para adelante. Y voy a hacer 2 cadenas en el aire. Voy a unir a la primera pierna también en la parte interna, en la parte lateral interna, y voy a empezar aquí mi primera ronda del cuerpo. Hago una cadena para comenzar a trabajar y voy a empezar a realizar punto sobre punto en esta pierna. Tenemos 9 puntos en cada una, ¿cierto? Entonces realizo los 9 puntos de la primera pierna. Luego paso y realizo los 2 puntos de las cadenas que acabé de realizar para unir. 1 y 2. Y paso a realizar ahora los 9 puntos de la segunda pierna. Luego realizo, al terminar, los 2 puntos de las cadenas, pero tomados por la parte de atrás. De esta manera. 1 y 2. En total aquí, en esta primera ronda del cuerpo, nos van a quedar en total 22 puntos. Pasamos a la ronda 2 del cuerpo, donde vamos a trabajar un patrón de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos un aumento.
Esto lo vamos a repetir 4 veces. 4 puntos, 2, 3 y 4 y hacemos un aumento. Esta es mi segunda repetición. Vamos por la tercera. 1, 2, 3 y 4 y hacemos un aumento. 1, 2, 3 y 4 hacemos un aumento. Y ya para terminar esta ronda 2 hacemos 2 puntos, 1 y 2. En total nos van a quedar 26 puntos. Pasamos a la ronda 3 y 4 del cuerpo. Estas dos rondas vamos a realizarlas de punto sobre punto de los mismos 26 puntos. Y cambiamos de color. Cuando ya hemos terminado estas dos rondas, vamos a pasar a la ronda número 5 del cuerpo, donde vamos a trabajar primeramente, voy a cambiar de color, pero vamos a hacer primeramente una ronda de punto deslizado. Cerramos con el blanco, que voy a trabajar la camisa de blanco, y vamos a subir con una cadena y empezamos a trabajar los puntos deslizados. Voy a hacer esta cadena más sueltica y voy a empezar a hacer punto deslizado por todos los puntos siguientes. Y en la siguiente ronda, que sería también pues la número 6, vamos a seguir con la 6. En la 6 vamos a trabajar los mismos 26 puntos, pero tomando la hebra trasera de nuestro punto deslizado. Después de esta ronda 6, vamos a trabajar ahora la ronda 7, donde vamos a hacer un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. 5 puntos y una disminución lo vamos a repetir por 3 ocasiones y terminamos nuestra ronda con 5 puntos. Al terminar esta ronda nos van a quedar 23 puntos. La ronda 8 y 9, esas dos rondas las vamos a tejer de esos mismos 23 puntos. Voy a hacer un alto en estas rondas porque tengo que rellenar las piernas. Pero antes de rellenarlas quiero hacer, y que se me facilita mucho más si no está el relleno, y es hacer una franja en la parte del shorts, que también lo vamos a hacer en la manga de la chaqueta. Vamos a tomar una hebra larguita, de hilo blanco y con una aguja numeración mucho menor. Yo tengo esta numeración 2.5, es bastante finita. Vamos a trabajar en punto deslizado, una franja en los costados de nuestra pierna. Voy a tomar esta hebra que nos ha quedado de la ronda donde hicimos puntos deslizados, y de allí voy a pasar el hilo blanco, voy a hacer una cadena en el aire y voy a empezar a trabajar desde donde sale el hilo hacia una ronda más arriba, punto deslizado. Desde donde sale el hilo, una ronda más arriba, tomo la hebra y hago punto deslizado. De esta manera voy a hacerlo hasta subir toda la parte del color de nuestra pantaloneta o de nuestro shorts, de esta forma en puntos deslizados. Al finalizar vamos a introducir las hebras sobrantes dentro de nuestro cuerpo y allí nos van a quedar escondidas con el relleno, de esta forma.
Esta hebra y la parte última, la hebra última, la voy a pasar dentro del cuerpo para que nos quede escondidas dentro del relleno. Vamos a repetir lo mismo al otro lado y continuamos con nuestra camiseta o nuestro cuerpo. Terminados los detalles del shorts, vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a pasar a la ronda número 10 del cuerpo, donde vamos a realizar un patrón de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Repetimos este patrón por 3 ocasiones, 4 puntos y una disminución. Y vamos a terminar la ronda con 5 puntos. 3 y 4 y una disminución y terminamos la ronda con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta ronda 10 nos van a quedar 20 puntos en total. Pasamos a la ronda número 11 y 12, donde vamos a trabajar estos mismos 20 puntos en esas dos rondas de punto sobre punto. Continuamos con la ronda número 13, donde vamos a trabajar 3 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda, 3 puntos y una disminución hasta terminar la ronda y nos van a quedar 16 puntos. Vamos a trabajar la ronda 14 y 15 de esos mismos 16 puntos. Pero en la ronda número 14 vamos a trabajar, a cambiar de color y vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera. Vamos a cambiar de color aquí, voy a introducir el color piel y en esta ronda 14 voy a hacer los mismos 16 puntos, pero por la hebra trasera. Y la ronda número 15 voy a trabajarla ya tomando todo el punto, también de estos 16 puntos, pero ya tomando todo el punto. Y ahí terminaríamos el cuerpo. Ya les muestro cómo nos queda bien rellenado. Así hemos terminado nuestro cuerpo ya con las dos rondas últimas de color piel. Vamos a trabajar lo que hace parte de nuestra chaqueta y vamos a hacerlo del color que trabajamos el short. Y vamos a comenzar realizando, dejamos una hebrita larga para luego esconder y vamos a comenzar realizando 20 cadenas. Recuerda que esta chaquetica, les recuerdo que la vamos a trabajar de forma no en rondas, sino en filas. Vamos a hacer 20 cadenas. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando punto bajo. Voy a realizar 19 puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Pasamos a la siguiente fila y vamos a subir con una cadena. Giramos la labor y vamos a comenzar trabajando 2 puntos, 1 y 2, y realizamos un aumento. Luego trabajamos 13 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Realizamos nuevamente un aumento y tejemos para finalizar 2 puntos, 1 y 2.
Subimos con una cadena, giramos la labor y ahora vamos a comenzar realizando 3 puntos. Seguimos con un aumento, realizamos 13 puntos nuevamente, un aumento y terminamos con 3 puntos. Allí nos van a quedar en total 23 puntos. Giramos la labor, subimos con una cadena y hacemos 4 puntos inicialmente, un aumento, luego 13 puntos, un aumento y terminamos con 4 puntos. Allí nos van a quedar 25 puntos. La siguiente fila comenzamos con 5 puntos, un aumento, 13 puntos, un aumento y terminamos con 5 puntos. Allí nos van a quedar 27 puntos en total. Realizamos la última fila con esos mismos 27 puntos. Una fila de punto sobre punto. Y ya les muestro cómo nos quedaría. Así hemos avanzado con nuestra parte de la chaqueta. Vamos a trabajar ahora la fila 8, 9 y 10 de estos mismos 27 puntos. Vamos a hacer 3 filas más. Al terminar vamos a tejerle una filita más, le tejí una filita más, en total 5 de punto sobre punto. Vi que era necesario para que quedara un poquito más larga nuestra chaqueta. Vamos a tener al finalizar 10 filas y 11 contando con las cadenas que hicimos al iniciar. Vamos a cortar la hebra dejando un poco larga para coser y ya les indico cómo la vamos a coser. Vamos a coserla de la parte de las cadenas que hicimos inicialmente. Vamos a subir la hebra por el bordo hasta que lleguemos a las cadenas y vamos a coser la cadena junto con nuestra hebrita que nos quedó en el cuerpo, donde tomamos hebra trasera. Nos quedó una hebra delantera allí. En esa hebra delantera blanca vamos a coser, miren esta que nos quedó ahí, vamos a coser con la hebra de la cadena que tenemos en la chaqueta. Y vamos a ubicarla primero con alfileres. Solo le vamos a coser, a dar unas puntadas en esa parte, en todo alrededor de nuestras cadenas con el cuerpo, en esa ronda. Y nos va a quedar de esta forma. Luego vamos a coser los brazos en los costados de la chaqueta. ¿Listo? Así nos va a quedar. Vamos a realizar los brazos. Vamos a empezar los brazos con el color piel que hayas tejido la cabeza. Vamos a iniciar nuestros brazos haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De estos mismos 7 puntos nos va a quedar todo nuestro brazo. Y en la ronda número 2, 3 y 4 vamos a tejer 3 rondas a continuación de estos mismos 7 puntos y de este mismo color de piel. Y luego cambiamos al color de la chaqueta y de la ropa. Cuando terminemos la ronda 4, el último punto lo vamos a cerrar con el color de la ropa. Y vamos a pasar a realizar en esta ronda, vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a comenzar realizando puntos deslizados. Y luego sí pasamos a trabajar rondas de punto sobre punto de este color. De esta manera.
al llegar al inicio, como hicimos en los pies o en los zapatos, vamos a realizar, vamos a unir y a comenzar a realizar rondas. Vamos a hacer en total hasta la ronda número 10. Esta que vamos a hacer es la ronda número 5 y la vamos a hacer tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Luego trabajaremos hasta la ronda número 10. Y ahí terminamos el brazo y vamos a ir rellenando poco a poco. Cuando ya terminemos todas las rondas, dejamos una hebrita larga para coser a la chaqueta. Vamos a realizar exactamente lo mismo que realizamos en los laterales de nuestro shorts con hilo blanco, donde hicimos unos puntos deslizados. Vamos a hacer lo mismo acá en el brazo. ¿Listo? Vamos a doblar el brazo y vamos a hacerlo por la parte central en el lateral de nuestro brazo. Si te facilita más hacerlo sin relleno, puedes dejar de último para rellenar y primero hacer esta parte. Yo ya realicé mi segundo brazo, deben hacer otro exactamente igual y también ya le realicé, miren, el bordo blanco con punto deslizado como lo hicimos en el short. Si quieres puedes devolver un poquito el video y recordar cómo lo hicimos con la parte del short. Vamos a hacerlo aquí y van a realizar los dos brazos. Vamos a pasar ahora bien rellenaditos, no los rellenen mucho, pero sí bien rellenaditos. Vamos a pasar ahora a realizar la parte del cabello. Vamos a comenzar con el cabello de nuestro Jimin y he elegido este color gris, como un color muy clarito, un gris clarito. No tan oscuro porque en esta ocasión él tiene el color de cabello de esta manera. Vamos a iniciar con la primera parte donde vamos a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Y en nuestra ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los puntos. Vamos a trabajar solamente 6 aumentos. Al finalizar de esta ronda número 2 nos van a quedar 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón de aumento y un punto. Vamos a hacerlo. Aumento y un punto. Repetimos este patrón toda la ronda y nos van a quedar 18 puntos. Seguido de esta ronda vamos a realizar 10 cadenas al aire y nos vamos a devolver desde la segunda cadena haciendo punto bajo. Allí serían 9 puntos bajos hasta llegar a nuestra base circular o donde estamos tejiendo en rondas. Cuando llegamos allí, saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos ahora a trabajar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando 6 puntos bajos hasta llegar nuevamente a la base de nuestro cabello. Al llegar allí, no vamos a saltar punto, sino inmediatamente en el siguiente vamos a hacer punto deslizado. Y vamos a realizar varias tiras de 7 cadenas. Ya les indico cuántas. Realicé en total 5 tiras de 7 cadenas. Vamos ahora en la última tira
en la número 5 vamos a saltar un punto y en el siguiente hago punto deslizado. Y hacemos nuevamente una tira de 10 cadenas, como la que hicimos al inicio. Desde la segunda nos devolvemos haciendo punto bajo, 9 puntos bajos, hasta llegar a nuestra base. Estas tiras pequeñas de 7 cadenas van a quedar en la parte de la frente de nuestro Jimmy. Y vamos a, a partir de ahora, vamos a comenzar a no saltar puntos. Vamos a hacerlo inmediatamente en el punto siguiente. ¿Listo? Vamos ahora a hacer tiras de 13 cadenas. 13 cadenas y a partir de la segunda trabajamos 12 puntos bajos. Y vamos a hacer en total de 13 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tiras para terminar lo que nos resta de nuestra base, sin saltar puntos de base. Vamos a hacerlo hasta terminar de 13 cadenas. Así he terminado la primera parte de nuestro cabello. Voy a ubicarlo en nuestra cabeza con alfileres y les muestro cómo lo deben hacer para pasar a la segunda parte. Esta primera parte del cabello nos va a quedar así ubicada. Van a colocar el círculo que acabamos de hacer, la base de nuestro cabello, centrado en toda la cabeza. Y vamos a ubicar las tiras que hicimos de 7 cadenas en la parte de arriba de nuestra cabeza, en la parte de la frente. Para realizar el bordado del rostro que están viendo a continuación, les he dejado un videíto también de cómo realizarlo con la línea blanca y sus cejas y sus pestañas. ¿Listo? Su ojito. Lo pueden ver en el video que les he dejado en el canal para que lo realicen. Y vamos a ubicar estas tiras encima de las cejas. Las dos tiras que hicimos de 10 cadenas irán enfrente de nuestras orejitas. Las orejitas las he ubicado una ronda por encima de nuestros ojos. Ahí empezamos a coser cada orejita y terminan en donde termina nuestro ojo, en la misma ronda donde termina el ojo. Y vamos a realizar, a tejer, a coser el resto de tiras de cabello de 13 cadenas que realizamos en la parte de atrás, ubicadas casi de la misma distancia la una de la otra. La segunda parte del cabello vamos a tapar estos espacios que nos quedaron, y estos de aquí y los de la frente. Así vamos a ubicar con alfileres, vamos a coser y vamos a realizar la segunda parte del cabello para darle más volumen y tapar estas zonas. Pasamos a la segunda parte. Vamos a realizar la segunda parte del cabello ya para terminar nuestro Jimmy y mostrarles cómo nos queda todo empalmado y unos detallitos. Vamos ahora a realizar tiras. Primeramente estas las vamos a hacer de 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Comenzamos desde la segunda cadena realizando 13 puntos bajos. Y nos vamos por toda la cadena hasta llegar al otro extremo, realizando punto bajo. Aquí voy a doblar esta tira, este hilo con el que inicié, para de una vez esconderlo entre lo que voy tejiendo. Y así voy tejiendo hasta terminar los 13 puntos bajos. Vamos a hacer en total esta parte, vamos a hacer 7
tiras. Ya hicimos la primera. Voy a continuar con la segunda. Vuelvo y hago 14 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y vuelvo y repito lo mismo. Desde la segunda me devuelvo haciendo punto bajo hasta llegar al otro extremo. Y así voy repitiendo hasta que tengamos en total 7 tiras. ¿Listo? Cuando terminen ahí, cortan hebra larguita para poder coser al otro cabello. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con 10 cadenas. Vamos a hacer otra igual. Esta la hice con 10 cadenas y vamos a hacer en esta ocasión 8 tiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estas, que son un poco más cortas, de 10 cadenas, las vamos a ubicar en la parte de enfrente. Aquí tengo la cabeza. Cosemos estas tiras en medio de las que ya tenemos puestas en la cabeza. Miren así. Les pasamos una puntadita encima o en los espacios entre medios de donde nos quedó pues los espacios en la cabeza, que se nos ve el color piel. Allí las vamos a coser. Y las largas las vamos a poner, las de 14 cadenas, que no las hemos hecho, ahorita las hago. Este es un ejemplo. Las ponemos en la parte de atrás, así también entre medio de donde nos quedó los espacios, y esas nos van a llegar hasta aquí porque son más largas. Vamos a hacerlas y las vamos a coser. Vamos a coser y a tomar unas puntaditas ahí y en los extremos de cada tira donde queremos que quede, y así terminaríamos. Vamos a hacer esas dos piezas. Ya hice yo esta de 10 cadenas cada una. Vamos a terminar la que les estaba mostrando de 14 cadenas cada una. Así hemos terminado nuestro Jimin, el primero de toda la colección BTS que estamos realizando. Ya he cosido todo el cabello. Aquí ya le puse las otras hebras. En la parte de arriba se ve así. Y con un poquito de sombras o de tinte que tengan, yo utilicé un poquito de sombras de maquillaje y una brochita. Le vamos a hacer un poquito la parte rosadita de adelante, un poquito debajo de nuestros ojitos y un poquito encima de la nariz. Y así hemos terminado. Ya saben que los bracitos los ubican encima de la chaqueta, de esta manera. Y como les indiqué, lo demás ya cuando estábamos haciendo todo nuestro Jimin. Y así hemos terminado. Espero que te haya gustado, que lo realices, que lo regales, que creas toda la colección que vamos a estar realizando, los 7 completitos. Empezamos por este y cada semana vamos a estar realizando 1 o 2. Así que suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba el siguiente de los BTS. Así que compárteme tu foto también por Facebook, por el grupo de Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales que las encuentras abajo en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente, no te lo puedes perder. Bye bye.